Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a explicar y vamos a ver y analizar a un personaje en la Biblia y al primer profeta que tenemos en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de Moisés. Moisés es un personaje bíblico muy importante. Algunos no le quieren decir profeta, le quieren decir que es un patriarca, pero en realidad los patriarcas que tenemos, pues sabemos que son Abraham, Isaac y Jacob, que serían los tres patriarcas más importantes en la Sagrada Escritura. Tenemos otros personajes bíblicos muy importantes que ya conocemos, que es Noé y sus tres hijos, y antes de Noé pues tenemos al personaje principal de nuestra creación, que es Adán. Pero hoy hablaremos de Moisés, que es el primer profeta. ¿Quién era Moisés? Moisés era un descendiente de la tribu de Leví, de uno de los 12 hijos de Jacob. Moisés, su nombre, es un nombre egipcio, tiene su propio significado, y me preguntarán ustedes por qué Moisés se le puso un nombre egipcio siendo que él era hebreo. Aquí la situación es de que debemos de conocer la historia de Moisés. Ellos vivían en Egipto porque cuando Jacob llegó con sus otros hijos a instalarse en Gosén, en una provincia de Egipto, y que fueron recibidos por su propio hijo de Jacob, que era José, el vulgarmente llamado José el Soñador, y ahí estuvieron instalados viviendo durante 400 años. Pasó el tiempo y murió José, murió Jacob, murieron los demás hijos de Jacob ahí en Egipto, y pues Moisés, descendiente de la tribu de Leví, le pusieron ese nombre porque fue criado por la hija del faraón. No tenemos el nombre del faraón, no nos los dice específicamente la Sagrada Escritura. Lo que sí sabemos es que en aquel entonces el faraón dio un dictamen, una orden, de que mataran las parteras, que eran las que ayudaban a dar a luz a las mujeres embarazadas. Les dio la orden de que mataran a todos los hijos que nacieran varones de las mujeres hebreas. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que eran muy reproductoras las mujeres hebreas y las egipcias no. Y tenían muchos hijos varones, los cuales al crecer pues formaban parte ya de la tribu de todos los hebreos que vivían ahí en la provincia de Egipto, y eran demasiados. Y decían, son tantos que si quisieran rebelarse en contra de nosotros los egipcios, eran capaces de quedarse con Egipto y matar a todos los egipcios. Sentían que les podían quitar sus tierras, que les podían quitar sus casas, porque eran demasiados, se reproducían mucho los hebreos. ¿Por qué razón? Pues ya lo sabemos. Dios dijo a Abraham, vas a tener una descendencia inmensa que no la vas a poder contar. Mira las estrellas y te darás cuenta que no las puedes contar, pues así va a ser tu descendencia. Y pues así era. Las mujeres hebreas daban muchos hijos. En cambio los egipcios, las mujeres egipcias, pues daban hijos, pero no tantos como las hebreas. Y bueno, pues desde ahí viene el miedo del faraón, del gobierno, de decir que tantos hebreos había que al rato iban a quedarse con las propiedades y con las tierras y con mismo Egipto. Y es por eso que manda el faraón a que las parteras, a la hora de dar a luz las mujeres hebreas, se dieran cuenta que si eran varones, pues los mataran. Que si eran mujeres, pues les dejaran vivir, ¿no? Pero a los varones los mataran. Entonces, la mamá de Moisés decidió hacer una canasta, le echó brea para permeabilizarla, y ahí puso a su hijo, que no le había puesto nombre, ahí puso a su hijo y lo puso en el río Nilo, que flotara. Nos dice la historia que la hija del faraón se fue a bañar al río Nilo
y ella no podía tener hijos, y se dio cuenta de que había una cesta flotando. La encontró y fue a ver qué era. A la distancia, la hermana de Moisés, que todavía no se llamaba Moisés, Miriam, estaba observando en donde quedaba el cesto con su hermano recién nacido, y se dio cuenta que la hija del faraón agarra el cesto y se da cuenta que había un niño ahí. Y como ella no podía tener hijos, decidió quedarse con ese niño. Y ella fue la que le dijo, la que le puso el nombre de Moisés. El nombre de Moisés es egipcio, tiene sus raíces. Entonces, ella fue quien lo bautiza con ese nombre. ¿Y qué significa? Sacado del agua. Eso es lo que significa supuestamente. Y digo supuestamente porque, vuelvo a reiterar, es un nombre egipcio y se le da ese significado de una forma hebrea. Entonces, desde ese momento, pues ya se llama Moisés. Y es salvado de no haber sido asesinado por las parteras que atendían a las mujeres hebreas cuando daban a luz. Y es así como Moisés se salva. Y Moisés crece bajo la dirección de la hija del faraón. Que como les digo, no se sabía, no se sabe, no nos dice la Sagrada Escritura quién era ese faraón. Bueno, pues crece Moisés y como les había dicho, pues es de la tribu de Leví. Pero llega un momento en que tiene una situación conflictiva Moisés al darse cuenta que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Él entra al quite, defiende a su hermano de raza hebreo y mata al egipcio. Y por haberlo matado, decide huir de Egipto porque no quiere que sea él incriminado, independientemente de que era supuestamente hijo de la hija del faraón. Podríamos decir que era supuestamente el nieto del faraón, postizo, ¿verdad? Bueno, no era su hijo de la mujer, ni tampoco nieto del faraón. Y él decide huir para no ser juzgado por haber matado a un egipcio, por haber defendido a uno de su propia raza, un hebreo. Y bueno, pues él pasa de ese lugar egipcio, de Egipto, y se encuentra en un lugar en donde hay una tribu, en donde le dan asilo, nos dice la Sagrada Escritura, en donde es en el lugar de Madián. Entonces se encuentra ahí en un pozo y defiende a 7 pastoras de una banda de pastores que tenían malas intenciones con las pastoras y con su ganado, ya que estas pastoras llevaban al pozo a beber a sus animales, y Moisés las defiende. Con agradecimiento, esas mujeres pues lo llevan a casa de su padre, que es Jetro, y le da las gracias, y no solo ahí, sino que con el tiempo se casa con una de las 7 hijas de Jetro, con la hija mayor, que es Séfora, y trabajó Moisés en ese lugar, en Madián, durante 40 años. El número 40 es muy importante en las Sagradas Escrituras, o el número 400, el número 4 seguido de 0 significa preparación. Y Moisés, no se menciona el nombre de Moisés en la Biblia nunca más, ¿Por qué? Pues porque no es un nombre hebreo, eso es un nombre egipcio. Bueno, pues Moisés y Séfora tienen 2 hijos. Uno se llama Gersón y el otro se llama Eliezer. Y ahí estuvo pastoreando, a eso se dedicaba a Moisés, una vida tranquila, después de haber crecido en Egipto, haber tenido una educación egipcia, pero nunca se olvidó de que él era de la tribu de Leví. Y Jetro pues le da cavidad en su casa, en su familia, y le da cavidad con una de sus hijas, porque sabe que es
de la descendencia de Abraham. Y pues bueno, sabemos también que Séfora, tanto Jetro y sus hijas, pues eran descendencias de la descendencia de Ismael, del primer hijo primogénito de Abraham, que tuvo con la egipcia, sí, con Agar. Y bueno, pues se casa y ahí vive en Madián, trabajando 40 años, como se los acabo de mencionar. Pero nos menciona la Sagrada Escritura que Moisés lleva en un momento su rebaño a un monte que se llama Horeb. Y ahí ve una zarza ardiendo y no se consume. Entonces Moisés le llama mucho la atención eso y se aproxima para observar aquella situación, un fenómeno muy raro, en donde se está quemando una zarza, pero no se consume y no termina de consumirse, en ese monte Horeb. Y pues nos dice la Escritura que Dios le habla. Pero bueno, la Escritura nos habla del ángel de Dios, no es Dios Padre, porque muchos piensan, ¿verdad?, que Dios Padre le habla directamente a Moisés, y pues es el ángel. Ahí lo dice la Sagrada Escritura, lo vamos a leer ahorita, voy a darle lectura al capítulo número 3 del Éxodo, para que lo tengan ustedes bien preciso, y no piensen que les estoy yo contando una historia de telenovela, no, o sea, solamente les estoy dando una introducción para que sepan ustedes quién era Moisés, porque es su nombre, ¿verdad? Acuérdense que no había apellidos. Y bueno, pues vamos a leerlo. Y miren, dice muy claramente lo siguiente. Capítulo 3 del Éxodo. Es el segundo libro de la Sagrada Escritura, ¿eh? Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de los capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos y los hititas, los amorreos y los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo te envío cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar cómo se llaman, y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó, yo soy el que soy, y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y que ha visto el trato que les dan en Egipto. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos.
a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Los ancianos te harán caso. Entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto. Y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro. Por lo tanto, déjanos ir al desierto, a una distancia de 3 días de camino, a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir, si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder e heriré de muerte a los egipcios, con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Además, yo haré que los israelitas ganen la buena voluntad de los egipcios, de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina o a cualquier otra mujer que viva con ella que le dé objetos de plata y de oro y vestidos, y con lo que ustedes vestirán a sus hijos e hijas, despojando así a los egipcios de todo lo que tengan. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues muy claro está que Moisés ha sido elegido para que libere a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y Dios escoge a Moisés, y Moisés pregunta, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios todo ya lo tiene diseñado, ya tiene el plan. Y quiero hacerles aquí una nota muy importante. No sé si se acuerdan ustedes que Egipto forma parte de esta historia, no desde ahorita, ya lo vimos en la época de Abraham, cuando fue a Egipto, porque había escasez de comida, había mucha sequía en aquel entonces, y fue a parar a Egipto diciéndole a su media hermana, que era su esposa, que dijera que era su hermana, que no era su esposa, para que no lo fueran a matar a él y se quedaran con su mujer, porque a Sara era muy hermosa. Qué suerte de Abraham, ¿verdad? Tener una mujer muy hermosa. Y bueno, así llegaron a Egipto, y nos dice la historia que salieron de Egipto con muchos regalos, con mucho ganado, porque el rey de Egipto se dio cuenta que sí era su esposa, y los corrió porque el rey ya quería agarrar como esposa a Sara. Y bueno, toda esa historia ya la hemos visto, está ahí en el libro de Génesis. Egipto. Y de ahí salió la esclava de Sara, que es Agar, con la cual Abraham tiene a su primogénito, a Ismael. Y después, pues Agar, vemos la historia que se tiene que ir, la corre Abraham por los celos de Sara, aunque era su esclava, lo hemos visto ya, lo hemos analizado, y pues Ismael crece y se casa con una egipcia. Y bueno, pasa el tiempo, Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a su hijo Jacob, tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, pero el primogénito es Jacob. A él le dan la bendición, no a su primogénito Esaú. Ahí dice la historia cuál fue el motivo, no se los voy a comentar ahorita, porque nos tardaríamos muchísimo volverles a contar esa historia, que ya está por ahí explicada en los videos que puedan ustedes ver aquí, ya sea que quieran buscar esos capítulos, están aquí ya grabados, explicados en los videos de YouTube, y pueden ustedes buscar los capítulos por capítulos del Génesis y lo pueden leer y lo pueden escuchar. Pero también ya tenemos esa explicación de quién era Abraham, y bueno, pues ahí también viene la explicación, y quién era Jacob, y ahí viene la explicación, una pequeña explicación. Acuérdense que al inicio de este video, pues les pido yo a ustedes que escuchen esta explicación, ¿no? Pero es precisamente para que le pongan ustedes interés a estos personajes. Y vemos cómo Jacob después también tiene un problema y va otra vez a Egipto porque hay sequía. Y ya no va él solo, sino ya va con sus mujeres, con sus hijos. Ya uno de sus hijos había llegado primero por causa de la venta de sus hermanos, que lo vendieron a un comerciante porque le tenían recelo a José, que era el único hijo de la mujer que amaba a Jacob, porque pues, tuvo 4 mujeres. Eso lo pueden ustedes leer y investigar por ahí, que era Raquel. Y lo hacen perdedizo a José, sus hermanos lo venden y va a parar a Egipto, y ahí dura mucho tiempo, años, y se vuelve un administrador del faraón.
Y Jacob vuelve a llegar allá a Egipto otra vez. Entonces Egipto es un país proveedor de muchas cosas para los hebreos, de mujeres, de descendencia, de todo lo necesario para que subsista el pueblo hebreo. Egipto. O sea, Dios ha escogido Egipto para que sea un país que le da a los hebreos sustento. Y duran ahí 400 años. Claro, al principio no habían sido esclavizados, porque mientras estaba José como administrador, pues trataron bien a toda su familia, y estando ahí Jacob y sus más hermanos, ¿no? Pero ya al pasar del tiempo, pues muere José, muere Jacob, mueren los hijos de Jacob, y va pasando generación y generación. Pues imagínense, en el año 200, 300 después de que habían llegado ahí, pues ya los faraones ya no les tenían mucho apego a los hebreos. Tanto así que acabo de comentarles de que llega un momento en que los egipcios, el mismo rey de Egipto, pues tienen miedo de que los hebreos se subleven y agarren Egipto como su país, ¿no? Porque son más los hebreos que los egipcios, ¿no? Y se levantan en armas, imagínense. Y por eso van a matar a los niños mediante las parteras. Bueno, esto que les menciono es para que ustedes se den cuenta que Egipto es un país que le dio asilo a los hebreos, los proveyó de casa, vestido y sustento a los hebreos, y Dios, después de darse cuenta aquí, nos dice de una manera muy, muy de caricatura, ¿verdad? Dios se dio cuenta, ¿verdad?, de que su pueblo, el escogido, estaba sufriendo ahí en Egipto, y pues escucha sus oraciones, y por eso manda a Moisés, lo escoge a Moisés para que los vaya a liberar. Yo me pregunto, es que Dios andaba muy ocupado en otros planetas, en otros universos, en otras galaxias, y se le había olvidado al planeta Tierra, ¿va? El planeta azul. Y de repente así como que le echó una hojita y dice, ay, caray, mira, nada más ya pasaron 400 años para los seres humanos, ¿verdad? Pero pues para Dios el tiempo y el espacio pues no hay, ¿verdad? Y volteó así a ver y dijo, ay, ya me los están maltratando mucho, pues voy a mandar a alguien. Y yo escuchaba que alguien me hablaba, ¿verdad? O sea, las oraciones, ¿no? O sea, se me hace así como de caricatura, pero pues así lo escribió Moisés, ¿qué quieren? Así lo escribieron sus agiógrafos de esa manera muy humana, muy humanoide, ¿verdad? Porque pues así dice, ¿no? Pero muy claramente dice que el ángel del Señor es el que le habla a Moisés. Y ya después dice Dios, le está diciendo, sí, por boca del ángel, ¿eh? Sí, porque los ángeles son mensajeros, no mensos, mensajeros, son mensajeros, ¿no? Mensos son los ángeles caídos, esos son mensos porque no le hicieron caso a nuestro Padre Dios. Y hay muchos mensos, ¿verdad? Sí, no estoy hablando de los seres humanos, sino de los ángeles caídos, ¿verdad?, que no obedecieron a Dios. Esos son otros, ¿sí? Sí, porque hay muchos. Bueno, son mensajeros. Entonces, por eso el ángel le habla a Moisés y le dice, ¿sí? Lo escoge. Ahí lo elige Dios, ¿no?, para que vaya. Y bueno, pues ya vimos cuáles son las indicaciones que debe de tomar Moisés para que pueda ayudar a liberar a sus compatriotas, a su raza, a su pueblo. Y bueno, pues llega ahí con el faraón y le dice que los deje ir, y mismo Dios le dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón y no los va a dejar salir, y les manda 10 plagas. Bueno, también quiero recordarles que no eran las primeras plagas que Dios le mandaba a Egipto. Ya vimos también en Abraham, la primera vez que llega, cuando llega con Sara, y que le dice que le diga que es su hermana, también Dios le mandó plagas. Ahí no nos menciona qué tipo de plagas ni cuántas. Pero aquí con Moisés sí nos menciona que son 10 plagas, y nos dice exactamente cuáles son las plagas, ¿sí? El agua convertida en sangre, ¿sí? Langostas que llegaron ahí, los mosquitos, la oscuridad, ¿sí? Y que se mueren los primogénitos de todos los egipcios. Y bueno, aquí nos menciona 10 plagas, pero hay versiones en donde nos mencionan que nada más son 7 plagas. ¿Por qué? Porque la de mosquitos y las langostas las ponen en una sola.
eran insectos, dije, pues es una sola plaga, ¿no? Pero también hubo plaga de ranas, ¿sí? Y plaga en contra del ganado, y una plaga que se llama de llagas. Todo eso está ahí, y una plaga de granizo, pero no granizo así chiquito, son unas bolotas así como más grandes que una pelota de ping-pong, ¿no? Ahí está todo eso, ahí en el capítulo número 8, en el capítulo número 9 del Éxodo. Lo pueden ustedes ver, ¿no? Y lo pueden ustedes releer y checar, para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo. Nos menciona aquí también en la Sagrada Escritura, ¿sí? Cómo es que debe de sacarlos de Egipto, y que hace que se acampen enfrente del mar, y que ahí va a endurecer más el corazón del faraón y los va a perseguir, y y va a abrir el mar, nuestro Padre Dios, para que pueda pasar Moisés y toda su tribu, toda su gente, a través del mar, para poder llegar al monte Oreb. Como les menciono, no nos dice el nombre del faraón. Entonces, para que no tengan ustedes con que, pues, ¿quién era el faraón, el malo, va? Los egipcios tienen su propia historia, ¿eh? Aquí les estoy mencionando la historia que dice la Sagrada Escritura. Y bueno, también nos menciona aquí que Dios le confiere a Moisés un decálogo. Ya lo hemos visto nosotros. Es más, muchos han visto la película de los 10 mandamientos, y pues algo más o menos lo pueden ustedes entender, ¿no? Está más o menos, sí, confinada la historia que sale en esa película conforme a la Sagrada Escritura. No al 100, pero sí un 80%, podríamos decirlo. Nos menciona cómo fue esa salida de los hebreos de Egipto, y cómo llegaron al monte Oreb, y Moisés subió al monte Oreb y estuvo ahí 40 días y 40 noches en compañía de un ayudante que era Josué. Bueno, el monte Oreb, pues, es el monte Sinaí, ¿no? Es que se le dice, tiene dos nombres, ¿no? ¿Se acuerdan del mar de Galilea, que también le dicen el mar de Tiberíades? Pues es lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí hay dos nombres y es el mismo, ¿no? Bueno, entonces, también quiero explicarles a ustedes que aquí la Sagrada Escritura nos menciona que Moisés, pues, no sube una sola vez al monte de Sinaí a recibir las tablas, ¿no? Que son de piedra y hechas por la mano de Dios, y escritas por mano de Dios. No las escribió Moisés y que Dios le estaba dictando, ¿verdad? A ver, punto y coma, seguido, doble raya. No, 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 no. Dios había escrito los mandamientos y se los había dado a Moisés. Pero cuando baja Moisés del monte Sinaí y se da cuenta que su pueblo se ha corrompido porque ya se habían hecho un becerro de oro, un ídolo, ya traían las costumbres, ya traían las malas costumbres, las malas conductas de los egipcios, y ya se habían puesto a hacer un becerro de oro. ¿Y saben a quién le pidieron que lo hiciera? A Aarón, porque era bueno para hacer eso, para manejar el oro y fundirlo, ¿verdad? Y lo hicieron de oro. Y toda la gente que traía oro, que lo habían obtenido de Egipto, lo juntaron para hacer un becerro de oro, porque esas eran las costumbres tontas y erróneas que traían de ese pueblo. Fíjense qué situación, ¿no? Los egipcios no pudieron aprender nada de los hebreos con respecto a nuestro Padre Dios, a un solo Dios verdadero. Porque los egipcios tienen muchos dioses, adoraban muchos dioses. Pero los hebreos sí, se contagiaron, se envenenaron, y sí empezaron a tener muchos dioses. ¿Sí? Así nos pasa a nosotros en la actualidad. Tenemos muchos dioses. El dinero. Sí, el dinero. No, estudiamos, trabajamos para ganar mucho dinero. ¿Para qué? Para tener muchas cosas. O sea, muchas cosas materiales. O sea, aparte del dinero, lo material. Sí, ¿no? Otro Dios, lo material. El dinero y lo material. No, y hay otros que se van hasta ribotota. No, no se van con Dios, no. Se van a ribotota buscando las cosas más peores,
el poder. Sí, quieren ser gobernantes, quieren ser presidentes, quieren ser diputados, quieren ser senadores. ¿Y ustedes creen que es para ayudar al pueblo? ¿Ustedes creen que es para verdaderamente acabar con la corrupción? Estamos en el 2021, ¿eh? No les digo quién es el presidente de este entonces, porque ustedes ya lo saben. Pero vamos a acabar con la corrupción. Vamos a acabar con los pobres, pues solamente que los maten a todos. Pero no, porque Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Jesús lo dijo en una de sus partes de Evangelio. Entonces, pues nunca se van a acabar los pobres. Si se acaban los pobres, ¿a quiénes vamos a hacer la caridad? ¿A quién? ¿A los animales? No estoy hablando de los esposos de las señoras. Estoy hablando a los animales, a las mascotas, o a los animales. Pues no, ¿verdad? Tenemos que hacerle la caridad a la gente. Entonces, pues siempre va a haber pobres. Así dijo Jesús. Entonces, ese es otro de los dioses que se hace la gente en aquel entonces y en la actualidad. El dinero, las cosas, el poder, ¿sí? Y ya si nos vamos más todavía penetrante, pues tienen pasiones, son fanáticos, a lo mejor son fanáticos de algún deporte, son fanáticos de algún cantante, son fanáticos de alguna película o de alguna literatura o alguna pintura o algunos pintores. No, sí, porque de repente ven a un artista en la calle. ¡Ay! Voy a irle que me den su autógrafo. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué sirve eso? No, pero eso los enloquece, ¿verdad? Y si no, pues se vuelven viciosos, ¿no? Del alcohol, de la droga, del cigarro, ¿sí? Y si no, pues se vuelven fanáticos de las malas cosas que hay en el mundo, que es el robo, la delincuencia, el narcotráfico, el secuestro, y todo eso se hacen dioses de eso. Muchos de esos dicen, bueno, pues si voy a vivir 5 años en la opulencia, pues mejor que vivir 50 años en la pobreza. Ya si me agarra la policía o me muero, pues ya, pero yo ya fui feliz 4, 5, 10 años, lo que me dure. Sí, porque eso es lo que ahora muchos lo designan así, ¿no? Lo hacen, pero bueno, entonces se hacen muchos dioses. En aquel entonces, pues, cuando bajó Moisés del monte Sinaí, ya se habían hecho un becerro de oro. En 40 días y 40 noches que Moisés no estaba, su líder, su dirigente, su salvador, por decirlo de esta manera, ya se habían corrompido y ya habían perdido el favor o el milagro de haberlos sacado de Egipto, de la esclavitud. Y ya muchos decían, pues mejor ser esclavo, al menos tengo donde dormir y qué comer, aunque sea poquito, ¿eh? Que ser libre, porque soy libre y no tengo nada. Pues sí, porque la libertad conlleva a que te pongas a trabajar. Y en la actualidad, pues los niños, el gobierno ya les da hasta dinero. Sí, no estudias, no trabajas, pues ya les dan 3,000 y feria de pesos. Les digo, estamos hablando en el 2021, ¿eh? Y el gobierno de nuestros impuestos mantiene a muchos holgazanes, ¿no? Que no trabajan. Pero para que no se dediquen a la delincuencia, dice el gobierno, ¿verdad? Sí, ajá. Bueno, pero ese es otro asunto. Solamente se los comparo porque en 40 días y 40 noches los hebreos ya se habían corrompido. Y bueno, pues vuelve Moisés a subir al monte Sinaí, a hablar con Dios, sube 3 veces. Es lo que, digamos, en la película que ustedes hayan visto, pues eso no pasa, ¿eh? Pero yo les estoy diciendo lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Sube 3 veces Moisés al monte Sinaí y Dios sabe que Moisés, al darse cuenta de que habían hecho un becerro de oro, rompe las tablas y le dice a su pueblo, no son dignos de tener la ley de Dios, la ley de nuestro Padre Dios, y rompe las tablas, ¿no? Las destruye. Y ustedes dirán, híjole, ¿qué pasó? No, pues ahora tuvo que Moisés hacer esas tablas, pero el que escribió la ley, otra fue nuestro Padre Dios. Eso está aquí en la Sagrada Escritura, no crean que les estoy diciendo, miren, vamos, nada más quiero la segunda subida
de Moisés al monte Sinaí está en el capítulo 24, versículo 12. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde yo estoy, y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley de los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo, espérenme en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes. Y si alguien tiene algún problema, que se lo diga a ellos, o sea, a Aarón y a Hur. Dicho esto, Moisés subió al monte, en el cual quedó cubierto con una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó a Moisés y le dijo, la gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador. Sobre la parte más alta del monte, Moisés entró en una nube, subió al monte y ahí se quedó 40 días y 40 noches. Lo que yo les había dicho. Era la segunda vez que sube Moisés al monte Sinaí. Bueno, y tenemos otra, ¿sí? Esa está en el capítulo 34. Dice, el Señor le dijo a Moisés, corta tú mismo 2 tablas de piedra, lo que yo les dije. Como ya las había roto, porque pues no se merecía el pueblo la ley de nuestro Padre Dios por ya haber hecho un becerro de oro. Le dijo, corta tú mismo las tablas de piedra iguales a las primeras, para que yo escriba. O sea, vemos que el Señor vuelve a escribir. O sea, el Señor es un escritor de los mejores, el número 1. Sí, no, ustedes dicen, ay, no, sí, no. No menciono ninguno para no hacerlo menos, ¿sí? Por eso es importante que se den cuenta que la Sagrada Escritura fue escrita por los seres humanos, sí, pero con dirección del Espíritu Santo, con la dirección de nuestro Padre Dios, porque Él les dijo qué es lo que tenían que escribir. Yo sé que algunos ya ahorita ya se están durmiendo, pero pues despiértense, ¿no? Porque ahí viene lo más interesante. Ya me lo acabamos, sí, porque hay muchos ya de decir, ya me dio sueño, ya este señor como habla, híjole, cuando tengo insomnio pongo un video de ese señor y me duermo de volada. Sí, ya lo sé, que así son. Sí, ya muchos me han comentado eso, pero bueno. Sigo diciendo lo que dice en el capítulo número 34 y versículos, ¿sí? En donde dice, yo escribe en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Bien claro, se le echa en cara, ¿eh? Prepárate también para subir al monte Sinaí mañana por la mañana y preséntate ante mí en la parte más alta del monte. Nadie debe subir contigo, ni se debe ver a nadie por todo el monte. Tampoco debe de haber ovejas o vacas pastando frente al monte. Moisés cortó 2 tablas de piedra, iguales a las primeras. Al día siguiente, muy temprano, tomó las 2 tablas de piedra y subió al monte Sinaí, como el Señor se lo había ordenado. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés y pronunció su propio nombre. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor Dios, tierno y compasivo, paciente y grande amor y verdad, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, bisnietos y tataranietos. Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró al Señor diciendo, Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos nuestros pecados y maldad y acéptanos como tu pueblo. Bueno, pues ahí vemos entonces cómo el Señor tiene una plática exhaustiva con Moisés para que pueda él entender qué es lo que deben de hacer. Y da muchas instrucciones. Aquí en las Sagradas Escrituras nos menciona muchas instrucciones que le da a Moisés con respecto a lo que deben de hacer todos los hebreos, todos después de que les lleve el decálogo. Les habla de las fiestas, cómo deben de realizarse las fiestas. Acuérdense que el 7º día lo debían de respetar. Es un reglamento del día de reposo. Le dio órdenes, ¿sí? Que el día 7º debían de consagrarlo al Señor, que nadie debería de trabajar, nadie de que viva con ustedes, ni siquiera deben de hacer nada, ni sus esclavos, ni sus sirvientes, nada. También nos habla de las ofrendas en el santuario, cómo deben de ser los utensilios, ¿sí? Cómo deben de los artesanos hacer el santuario,
todo, todo. Nuestro Padre Dios le da todas las indicaciones a Moisés de qué es y cómo deben de ser las cosas, ¿sí? O sea, no crean que nada más lo mandó a la guerra sin fusil a Moisés, ¿no? Y bueno, pues Moisés obedece, nos menciona aquí que Moisés vive 120 años, ya no llega a la tierra prometida, ahí nos menciona la Sagrada Escritura un suceso, y recordemos también que el Señor nos había dicho que pues ya la gente no podía vivir más de 120 años, ¿sí? Y era muy importante pues que se cumpliera esa indicación que nuestro Padre Dios le había dado a Moisés. Nos menciona el libro de Números que Moisés había golpeado por 2 veces una roca en Meribá, ¿sí? A fin de que manara agua de ese lugar para que pues bebiera el pueblo. Pero esa fue una desobediencia, porque no le pidió a Dios exactamente llevar a cabo ese suceso. Pero sin embargo, ya saben que Dios nos acaba de mencionar que es compasivo y misericordioso. Y bueno, muchos dicen, teólogos y estudiosos, que por eso Moisés no vio la tierra prometida. Pero en realidad es que ya tenía 120 años, entonces ya no tenía que seguir Moisés con vida. No se sabe dónde fue enterrado Moisés. O sea, si después por ahí en algún lugar les dicen, aquí está la tumba de Moisés, vengan turistas de todo el mundo a dejar su dinerito en los hoteles, en los souvenirs, en los aviones, en el pasaje, y vengan y paguen para que vean en dónde está la tumba de Moisés, pues la verdad es que no se sabe, ¿sí? Porque el ser humano es bueno para inventar cosas, ¿no? Con tal de sacarle dinero a la gente, pues te dicen en dónde está la tumba de todos, ¿no? ¿Sí? Del más famoso de los famosos, pues también, aquí está la tumba, vengan. ¿Y qué nos ganamos con ir a la tumba de un personaje? Sí, ya lo sé que este es el primer profeta, muy importante, sí, lo sé. ¿Pero qué ganamos con eso? Nada. A lo mejor para irnos a distraer, irnos a pasear, irnos a cansar, ir a tirar nuestro poco dinero que juntamos durante años para ir a ver esos lugares. Bueno, si eso lo quieres hacer. Aunque yo conozco mucha gente que se va a pasear a esos lugares que no saben nada de esos lugares santos. Pero se van a sacar la foto. Y se traen la tierrita, se traen la piedrita. Híjole, yo creo que los que me están escuchando y hicieron eso van a decir, ay, está hablando de mí, viejo payaso. No, pues es que es la verdad. Van a sacarse la foto para subirla al Face y presumirle a todas sus compañeras de escuela, ¿verdad? O del vecindario, para que les dé envidia y celos, ¿no? Dice, ay, esta condenada se fue a Egipto, se fue a Jerusalén, híjole, conoció Tierra Santa, estuvo en el huerto de los olivos, ¿verdad? Ay, mira, hasta me trajo la condenada tantita tierra del huerto de los olivos. Ay, viejo, ¿cuándo me llevas? Ay, vieja, no te llevo ni a Acapulco porque no me alcanza y quieres que te esté llevando a Tierra Santa, ¿estás loca tú o qué? Sí, no, porque ya saben que la presunción es por delante siempre con las mujeres, ¿no? Sí, no estoy hablando de ninguna. Si alguien se está poniendo el saco, es muy su problema. Yo solamente estoy diciendo lo que se hace, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque, sí, pues a los hombres les encanta también estar presumiéndole, ¿no? A lo compadre, compadre, te traje un vinito de allá de Jerusalén. Este es el que tomó Jesús en la última cena. Mentira, mentira. Sí, nada más que le ponen y le exageran, ¿verdad? Sí, porque hay muchos que se creen musulmanes en este tiempo y que ya creen que fueron allá y ya se sienten que pisaron Tierra Santa. Pero no saben nada, nada de lo que estamos ahorita explicando, nada de lo que tienen ustedes ahorita en vida, como conocimiento. Y bueno, para esto es esta explicación, para que ustedes tengan conocimiento de todo esto, ¿eh? Sí me gustaría que ustedes leyeran todo el Éxodo para que se den cuenta de toda esta historia de Moisés. Solamente yo les estoy dando una pequeña invitación para que ustedes, pues, conozcan, ¿sí? Quiero decirles entonces y recordarles que a Moisés se le atribuyen los 5 libros de la Sagrada Escritura, los primeros 5 libros, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Esos son los 5 libros. Nosotros le decimos Pentateuco, Penta 5, ¿no? Teuco, libros. 5 libros.
pero los judíos le dicen Tanaj o le dicen la Torá, ¿sí? Que es la ley principal. Ellos lo toman como un solo libro, un solo tomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un tomo escrito por supuestamente Moisés y sus agiógrafos, ¿no? Sí. Y es algo muy importante. Acuérdense que pues Moisés es un personaje muy importante para los hebreos. Y no solo para ellos, sino también para todos los árabes. ¿Sí? Porque Moisés es un personaje que lo tienen como el que liberó, el que tiene el profeta más importante, ¿verdad?, de toda la historia de salvación de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues vemos entonces que hay 3 veces que sube al monte Sinaí Moisés. ¿Sí? Y también quiero recordarles que en la época de nuestro Señor Jesucristo, en la transfiguración, un suceso en donde Jesús está en compañía de Pedro, ¿sí?, Santiago y Juan, sus discípulos. En esa transfiguración se presenta Moisés con Jesús y Elías. Moisés aparece ahí. Y yo siempre les he dicho que, bueno, analicen ese suceso. ¿Cómo supieron los discípulos que era Moisés? A lo mejor porque le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Dijeron, ¿quién eran esos personajes que estaban ahí contigo? Uno parecía Luis Miguel. No, 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 no. A lo mejor otro, a lo mejor, no, era Pedro Infante. No, 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 no. No nos dice la Sagrada Escritura eso, pero yo me imagino que le preguntaron a Jesús, ¿sí?, ¿quiénes eran esos personajes? ¿No? Y pues les ha de haber dicho uno Moisés y otro Elías. Porque ¿cómo lo pudieron haber reconocido Pedro, Santiago y Juan a esos 2 personajes? Si no había fotos, no había películas, solamente sabían de ellos por lo que habían hecho. Yo me imagino que Moisés se apareció con nuestro Señor Jesucristo cargando las 2 tablas, ¿no? Sí, que eran las tablas de piedra en donde venían los mandamientos, ¿no? Y entonces dijeron, ay, mira, es Moisés, porque trae 2 tablas y trae las tablas de la ley, ¿verdad? Y Elías, pues a lo mejor pensaron, ¿por qué Elías? A ver, pues, ¿cómo Elías? ¿Qué? Pues porque a lo mejor se apareció con una carreta de fuego, porque así dicen que así se desapareció Elías, ¿no? Porque nunca supieron si se murió o no. No sabemos. Eso no nos explica, solamente nos dice el Evangelio, y ya me pasé hasta el Evangelio, estamos en el Éxodo, estamos hablando de Moisés, porque ahí se apareció Moisés, y bueno, pues ahí nos menciona en ese suceso de que Moisés se aparece, que es la antigua alianza, la ley de nuestro Padre Dios. Y está ahí Elías, cumplidor de esa ley. Y está nuestro Señor Jesucristo, que es la representación de la nueva alianza con el género humano, el Hijo de Dios, hecho verbo, ¿sí? Entonces, por eso se aparece ahí Moisés. Si quieren ustedes la explicación de la transfiguración, pues ahí está en un video en YouTube y lo pueden buscar. Y si no, busquen el capítulo de la transfiguración que está en el Evangelio, lo pueden buscar también en YouTube, en un video. ¿Cuál capítulo? ¿De qué Evangelio? Pues ahí lo encuentran, ¿verdad? Sí, porque si me pongo ahorita a explicarles todo eso, pues nos vamos a pasar no 1 hora, ni 2, ¿no? O sea, toda la noche. Y si así ya varios están bostezando, imagínense, y otros ya se durmieron, despiértenos, ya estamos por acabar, Entonces, como les estaba yo diciendo, en el Islam, Moisés es un personaje muy importante para los musulmanes. Acuérdense que los musulmanes también creen en nuestro único Dios verdadero. Solamente hay tres religiones, por no decir 3 tribus, por no decir 3 religiones. Los musulmanes, que creen en nuestro Padre Dios, que son todos los árabes. Los judíos, son los hebreos, ¿verdad?, creen en un solo Dios. Y nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo y en el Espíritu Santo. Porque déjenme decirles que vivimos la época del Espíritu Santo. Sí, porque muchos todavía no entienden eso. A ver si lo van entendiendo. Entonces, somos las 3 religiones monoteístas, que solamente creemos en un solo Dios verdadero. Nosotros no andamos creyendo en otros dioses como en Roma,
como los griegos, como los egipcios, como los hindúes, bueno, como los chinos, como los japoneses, ¿no? Y muchos dioses, ¿eh? Dioses paganos, ¿eh? Dioses que no son dioses, ¿eh? Hasta los aztecas aquí en México, los mexicas, ¿no? Tenían muchos dioses, ¿no? ¿Sí? A todo lo que le veían cosa rara, le ponían un dios. Que el viento, un dios. Que la lluvia, un dios. Que el agua, un dios. Que el trueno, un dios. ¿Sí? A todo le ponían Dios, ¿no? Ay, no, si les daba miedo a algo, pues Dios, el Dios, ¿no? Y hacían sacrificios, ¿no? Mataban a la gente, sacándoles el corazón y ofreciéndose esos corazones que a su Dios, ¿no? Para que les fuera bien en la agricultura, en la cosecha, ¿sí? Para que no les hubiese temblores, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya nosotros aquí tenemos la evangelización, afortunadamente, de los que llegaron de Europa y evangelizan a toda la gente que está aquí en este continente americano. Y bueno, pues somos cristianos, al igual que muchos de allá en Europa, en África, en Asia, y son cristianos y nada más son 3 religiones monoteístas. Todas las demás pues creen en muchos dioses. Y bueno, pues quiero decirles que Moisés con los musulmanes también es muy importante, ¿no? Al igual que Mahoma, sí, ellos tienen a Mahoma como un gran profeta, el último, pero el primero es Moisés. Así lo dicen ellos, ¿no? Bueno, para que vean que no nada más los hebreos, también los musulmanes. Los medios hermanos, sí, porque todos los musulmanes, los árabes vienen de la descendencia de Ismael, son descendientes de Ismael, y Ismael era el primogénito, repito, primogénito de Abraham, que tuvo su hijo con su sirvienta Agar, muy hermosa. No la conocí, pero dicen que era muy bonita, ¿no? Joven y bonita, ¿no? Yo me la imagino nada más, ¿no? Pero bueno, pues, sí. Y el otro hijo que tuvo, también con una mujer muy bonita, pero ya estaba viejita, también estaba muy bonita, sí, en su juventud, ¿verdad? Pero ya a lo mejor de viejita también estaba bonita, sí, fue Sara, ¿verdad? Y tuvo a su hijo Isaac. Entonces, pues, y de ahí salieron todos los hebreos, y de Ismael salieron todos los árabes, y son medios hermanos. Y pues desgraciadamente en la actualidad hay por ahí algunos árabes palestinos que estamos en el año 2021, están en guerra con los israelitas ahí en la franja de Gaza. Pues pidámosle a Dios que eso se acabe, ¿no? Porque muere mucha gente inocente y muchos son muy tercos y son muy necios y muy envidiosos, tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Aquí nos vamos a decir, es que tienen la razón los palestinos, no, es que tienen la razón los israelitas, no. Y son medios hermanos. Imagínense, si eso pasa en las familias, los hermanos siempre se andan peleando, o las hermanas siempre se andan peleando. Ah, sí, ¿a poco creen que no? Bueno, si son hijos únicos van a decir, yo no, nada más soy un hijo único, hija única, yo no tuve. Ah, bueno, pues si fuiste hijo única y hijo único, pues no conoces a tus medios hermanos que haya tenido tu papá por otro lado. No te han dicho, ¿verdad? Pero el día que te vas a pelear con ellos, ¿verdad? Pero si tienes varios hermanos o hermanas, ah, cómo dan lata las hermanas, ah, cómo dan latas los hermanos. Pero bueno, eso pasa, imagínense, los hermanos se pelean por las herencias, por el dinero en la casa. Pues más aún ahorita diciéndoles yo esto que está pasando allá en Palestina, allá en Cisjordania, allá en la Franja de Gaza, con los israelitas y con los palestinos, ¿verdad? Que se están peleando. Y todo es por el lugar, por la tierra. Bueno, esperemos que Dios nos ayude para que eso dé pronto término y no haya más muertes. Y bueno, espero que les haya ayudado esto para que ustedes tengan ánimo de leer todo el Éxodo. Léanlo con calma, escudriñenlo y verán que les va a entretener esto más que estar viendo. Ay, no, que ya ganó la Miss Universo. Ah, ¿y eso qué? Ah, no menciono ni el nombre porque la verdad me fastidia eso, ¿no? Porque estamos bien metidos en eso. Ay, no, que ya se casó el Canelo. Antes no se casó la manzanilla o la hierbabuena, se casó el Canelo. Ay, Dios mío. En vez de que lean la palabra de Dios, que lean la historia de nuestro Señor, acuérdense, Él mismo escribió los mandatos, Él mismo está dando. Oigan, si creen en Dios y aman a Dios, pues intégrense. Ya dejen ese otro Dios que es el espectáculo.
Sí, porque ya no son televisiones, son pantallas, ¿no? Así que ya no los apantallen con esos programas de espectáculos, ¿sí? Bueno, yo sé que a lo mejor ahorita no les estoy cayendo bien porque los estoy haciendo que se integren en esto y que dejen tanta porquería, discúlpenme, pero tanta porquería del demonio, el mundo y la carne, que son los tres enemigos del alma. El mundo, que es esto que les estoy hablando, el demonio, sí, sí, porque sí existe y nos hace ver cosas que no debemos de ver, escuchar cosas que no debemos de escuchar, hablar cosas que no debemos de hablar, sentir cosas que no debemos de sentir y palpar cosas que no debemos de palpar. Nos envuelven nuestros cinco sentidos, ¿no? Es el demonio, el mundo y la carne. La carne no es la de puerco, ni la de marrano, o de caballo, o de burro, no, no, estamos hablando de la carne que somos nosotros, nuestros cinco sentidos, ¿sí? Entonces hagamos oración. Espero que esto te haya hecho que te dé interés en leer la Sagrada Escritura y principalmente ahorita el Éxodo, para que sepas tú quién era Moisés. Que Dios te bendiga.